Gracias, Luis. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a un viernes más de nuestros ya tradicionales viernes filosóficos. Esta vez tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Guerrero McManus. McManus. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras. Le agradecemos enormemente que nos haga el honor de acompañarnos este día. La doctora nos va a presentar la charla La filosofía frente al auge del fascismo. Y antes de darle la palabra, voy a leer una breve, muy breve semblanza de la trayectoria de la doctora. Joan estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Asimismo, posee un diplomado en historia del arte por esta universidad. Actualmente, es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEIT UNAM. Sus áreas de especialidad son: 1. Los estudios de género y ciencia. 2. La filosofía de la biología. 3. El transfeminismo. Y 4. La filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el premio de investigación en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por esta cálida presentación. Gracias también por la invitación que me han hecho. La verdad me siento muy honrada de que me hayan invitado a este espacio. Y bueno, ya dijeron que voy a hablar en efecto de la cuestión de la filosofía frente al auge del fascismo. Y en ese sentido explico un poco de qué va a tratarse esta charla. Voy a tratar un poco de dar un muy breve contexto de por qué creo que estamos en un momento donde se puede hablar del auge del fascismo. Y después de eso voy a detenerme a hacer una exposición un poco más detallada de algunos elementos dentro de la filosofía política que han sido históricamente señalados como elementos que caracterizan al fascismo y que creo que podemos detectar en algunos de los países del mundo que están en este momento teniendo una serie de derivas que podríamos eh, caracterizar ya sea como neoconservadoras, totalitarias, reaccionarias, pero bueno, hay una serie de elementos que en filosofía política han sido reconocidos. Voy a hacer una breve examinación de estos y luego voy a hacer una muy breve discusión de cómo fue que llegamos a este momento. No será exhaustiva, desde luego. Y después cerraré con una serie de reflexiones que en distintos campos de la filosofía se están emprendiendo el día de hoy y que algunos, de hecho, no son novedosos. Algunos de los trabajos que mencionaré, de hecho, tienen ya 4 décadas, 5 décadas. Es decir, la filosofía tiene bastante tiempo, probablemente desde que ocurre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empiezan las reflexiones filosóficas sobre el tema del fascismo. Entonces, bueno, no es que todo sea novedoso, ¿no? Este va a ser el sentido de la charla y después habrá tiempo para un diálogo y muy bienvenidas las preguntas. Por favor, cualquier pregunta es muy bienvenida. Y bueno, empiezo señalando una serie de cuestiones que creo que la mayoría de nosotras, de nosotros, conocemos. Este año, desde luego, en Estados Unidos vimos llegar al poder por segunda ocasión al presidente Donald Trump. Y la llegada del presidente Trump en Estados Unidos, sin duda que ha generado una sensación de que estamos ante un cambio de época no solo al interior de los Estados Unidos, sino también en lo que respecta a nivel geopolítico, las relaciones que se han establecido, tanto las relaciones interamericanas como las relaciones transoceánicas, las relaciones adentro de Occidente. Parece que estamos en un momento de profunda transformación
Y dentro de estos cambios en la geopolítica hay también una serie de cambios que están ocurriendo al interior de los Estados Unidos, pero que también encuentran fenómenos muy parecidos en otras partes del mundo. Me refiero, por ejemplo, en países como El Salvador, países también como Argentina y en el caso europeo, desde luego, países como Italia, países como Hungría, que podríamos señalar que de alguna manera comparten una serie de giros hacia, digamos, posiciones mucho más conservadoras. Sin embargo, en este punto, si bien podemos en algunos momentos sentirnos tentadas, sentirnos tentados a creer que de alguna manera Trump representa alguna especie de punto de quiebre, sería un error no prestar atención a una serie de transformaciones que desde luego son anteriores a Trump, no solo a este periodo, sino al anterior. Y quisiera en ese sentido citar el trabajo de una académica brasileña muy conocida, que es la doctora Sonia Correa. Sonia Correa, por ejemplo, dice, bueno, lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos es en realidad el proceso, el resultado de un proceso que comenzó eh, hace prácticamente medio siglo como resultado de una serie de respuestas ante una serie de movimientos sociales que ocurren en los años 60. ¿A qué se refiere Sonia Correa con esto? Sonia Correa básicamente está señalando que, por ejemplo, si vemos lo que pasa hoy en el mundo, concentrémonos primero en Estados Unidos. Lo que vamos a reconocer, desde luego, es que en Estados Unidos, por ejemplo, están pasando una serie de cosas que hay que mencionar. Primero que nada, el debilitamiento del Poder Judicial, lo estamos viendo no solamente en el hecho de que la Suprema Corte de los Estados Unidos finalmente tiene ahora una supermayoría conservadora, sino también que se están tomando una serie de medidas, tanto en el gobierno federal, por ejemplo, con los despidos en el Departamento de Estado, de toda la gente que se dedica a temas de derechos humanos, como el amedrentamiento a una serie de jueces a nivel federal y nacional en los Estados Unidos, que han tratado de limitar algunas decisiones de Donald Trump. Es decir, este es un elemento que hay que señalar, el debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y de la capacidad que tiene el Poder Judicial de constreñir al Poder Ejecutivo. El segundo elemento es, por supuesto, un poder legislativo que está completamente dominado por una mayoría republicana, pero que también ha decidido prácticamente transferir mucho de su competencia al presidente Trump, aunque en algunas ocasiones las órdenes ejecutivas son legalmente inadecuadas. Por ejemplo, la idea de desmantelar, como salió en las noticias hace poco, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, pues es algo que en realidad no puede hacer el presidente, ¿no? Pero lo que estamos viendo en ese sentido en Estados Unidos es un debilitamiento de la relación que normalmente existe entre los tres poderes, una relación que tiene que ser una relación de autonomía y de mutuo respeto. Está ocurriendo eso mientras también hay un auge de discursos, desde luego, discursos en este periodo que están centrados en temas vinculados al género. Eh, Estamos viendo, por ejemplo, ataques a las diversidades sexuales y de género, a las poblaciones trans, pero, y esto no empezó ahora, desde el periodo anterior de Donald Trump, también teníamos, por ejemplo, un ataque a lo que se le llama la teoría crítica de la raza. Y lo que estamos viendo también es un ataque, y esto sí es novedoso de este periodo, a todo el aparato académico, no solamente dentro de ciencias sociales y humanas, no solamente filosofía, no solamente estudios de género, sino también en ciencias naturales, en biomedicina, en medicina, en psicología, todo un ataque al entramado, digamos, institucional, educativo, que ha acompañado la creación de discursos y de saberes que han logrado ir construyendo una cultura de respeto y de inclusión, demostrando, por ejemplo, que las posiciones racistas no tienen fundamento, demostrando, por ejemplo, que las posiciones misóginas, homófobas o transfobas tampoco tienen fundamento. Todo este, digamos, entramado que es a la vez institucional, pero también epistemológico,
está siendo desmontado en este momento. De ahí el ataque al Ministerio de Educación, de ahí el ataque también al Instituto Nacional de Salud, de ahí también las prohibiciones a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para dar apoyos y becas a una serie de temas que incluyen desde luego palabras clave como diversidad sexual, diversidad genérica, minoría. La palabra mujer, por ejemplo, ha sido ella misma vetada. Cualquier referencia, por ejemplo, también a diversidades raciales ha sido vetada. Entonces, estamos viendo en el contexto actual norteamericano, sin duda, una crisis muy grave que no se está quedando confinada, digamos, ni a lo institucional ni lo interior. Estamos viendo un retroceso muy fuerte en los derechos de distintos grupos al interior de Estados Unidos. Lo vemos con los migrantes, desde luego, pero también lo vemos con otros grupos. Por ejemplo, el retroceso en todo lo que fueron las cuotas y lo que se llamaba en inglés DEI, criterios de diversidad, igualdad e inclusión, que se usaban para ayudar a que mujeres, diversidades raciales y étnicas y diversidades sexogenéricas y también personas con discapacidad pudieran, por ejemplo, entrar a espacios educativos, espacios laborales. Todo eso se está perdiendo. Hay un retroceso importante en derechos humanos. Y a nivel geopolítico, desde luego, lo vemos también con un aumento en una serie de posiciones beligerantes, expansionistas y extraterritoriales. Nuestro país está siendo claramente afectado por eso. La amenaza que se hace a nuestro país de que si no se combate el narco, pues seremos objeto de un ataque, es, bueno, no México, pero sí el narcotráfico, pero digamos sería una acción extraterritorial eh, que muestra que estamos ante un Estados Unidos mucho más beligerante. Eh, pero bueno, eso que vemos en Estados Unidos, nos dice Sonia Correa, que vemos en estos momentos, en realidad es un proceso que se lleva construyendo desde hace mucho más tiempo. En los años 60, cuando se da, por ejemplo, el auge no solo de los movimientos de los derechos civiles de los afroestadounidenses, sino también el inicio de la segunda ola del feminismo, el inicio a finales de esa década también del movimiento LGBT, con los levantamientos de Stonewall, el inicio también, por supuesto, de movimientos chicanos eh, en esos años, muestran que la década de los 60 y de los principios de los 70 fue una época de un enorme avance en la búsqueda de mayores derechos civiles. Y hay que decir que, de hecho, la respuesta que le va a dar el gobierno de Estados Unidos a eso va a ser un giro. Ese es un giro que se ve, por ejemplo, con el presidente Nixon. El presidente Nixon responderá, por ejemplo, a estas demandas de justicia y de derechos, fomentando algo que ahora en Estados Unidos se ha vuelto central de su país, que es una cultura carcelaria. Será el presidente Nixon, que estaba de hecho en un momento con mínimos históricos de criminalidad, el que empezará, por ejemplo, con todo un discurso acerca de la inseguridad que llevará a la creación de prisiones y que eventualmente llevará, por supuesto, a la encarcelación de miles de ciudadanos norteamericanos de raza negra y algunos también, por supuesto, latinos, y la criminalización entera de los afroestadounidenses y en menor medida también de los latinos. Y esta es una respuesta, por supuesto, que se da en la época de Nixon, que es una manera también de detener estas exigencias que venían de los años 60, 70. Sonia Correa nos dice esto no hay que perderlo de vista, no hay que perder de vista tampoco que, por ejemplo, en los años 90, cuando la agenda de género llega a Beijing, llega a El Cairo, también vamos a ver cómo, en este caso, primero desde el Vaticano, pero desde luego después al interior de los propios Estados Unidos, vamos a ver la creación de lo que se llaman think tanks, como eh, grupos de pensamiento conservador en Estados Unidos, enfocados en echar atrás los discursos reivindicativos del feminismo. Entonces, bueno, lo que nos dice Sonia Correa es no olvidemos finalmente
que esto que estamos viendo pasar en este año tiene una historia profunda, mucho más larga. No comenzó este año, no comenzó tampoco en el periodo anterior, ni siquiera comienza en los años 90, que es cuando se organiza desde el Vaticano y después se globaliza la agenda ahora llamada antigénero. En realidad, podríamos decir que el auge, por ejemplo, de sociedades carcelarias punitivas, de discursos criminalizantes y antidiversidad, tiene ya medio siglo, por lo menos en los Estados Unidos. Y desde luego esto es algo, no me voy a poner a hacer aquí una historia a nivel mundial, pero sí vale la pena señalar que no está confinado a los Estados Unidos. Lo vemos en El Salvador, con el actual presidente Bukele, que no solamente tiene una agenda que se opone a temas de derechos humanos, de mujeres, de diversidades sexuales, sino, por ejemplo, también a cuestiones de derecho procesal para quienes están en sus cárceles, cárceles que han sido denunciadas por violaciones de derechos humanos, cárceles que ilustran, desde luego, la lógica de un Estado carcelario. Lo vemos con Milei en Argentina también, en ese caso con el retroceso de los derechos, por ejemplo, de las personas pensionadas en Argentina, el retroceso del aparato científico argentino que también ha sido desmontado. Y fenómenos semejantes lo vemos en otras partes del mundo. Es decir, estamos en un momento donde tenemos una serie de datos históricos que nos permiten decir que algo muy malo está pasando. Incluso en países que no son los que he mencionado, hay sin duda un fuerte retroceso de los derechos humanos en cuestiones como libertad de prensa, libertad de asociación e incluso algunos derechos civiles y políticos empiezan a retroceder bajo la excusa de crear sociedades aparentemente más seguras. De nuevo, esto es algo que no empezó ahora, es algo que a nivel global, después del 11 de septiembre de 2001, ha sido fuertemente impulsado. Y bueno, después de dar este breve panorama, un poco pesimista, pero de alguna manera para decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo para decir que hay un auge del fascismo? Bueno, esto que he tratado de esquematizar de alguna manera es un diagnóstico a vuelo de pájaro de cosas que están pasando. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, la filosofía política? ¿Cómo sabemos que los cambios al interior de un país apuntan de alguna manera a el auge de un fascismo? Aquí me gustaría señalar, primero que nada, una serie de ideas que creo que es importante tener en claro. Primero que nada, ha habido un cambio notable en los últimos años en lo que respecta al auge de lo que se llaman ahora los discursos neoconservadores. Sobre todo esto es muy claro en el continente americano. Si, por ejemplo, en el pasado era común ver que se llegaba al poder a través de un golpe de Estado y que este golpe de Estado anulaba las instituciones democráticas. Pensemos, por ejemplo, en las dictaduras que tuvo América del Sur a lo largo del siglo XX. Si en ese momento esa era de alguna manera la estrategia por la cual los discursos totalitarios llegaban al poder, algo que ha cambiado ahora es que los discursos llegan, los discursos, y no solo los discursos, sino las formaciones políticas, llegan al poder no a través ya de golpes de Estado, sino a través de la manipulación de los propios procesos democráticos al interior de los países. Aquí de nuevo pensemos en el caso de Donald Trump, en el caso de Javier Milei, en el caso, por supuesto, de el actual gobierno en Turquía, también lo que vemos, por ejemplo, en esos tres casos, es que se llega al poder a través de la democracia, se lleva a través del voto popular, pero se lleva también, se llega al poder, perdón, a través del voto popular, pero a través de la manipulación justamente de los mecanismos de deliberación democrática. Y ahorita regresaré a ese punto más adelante, pero simplemente señalar que una vez que se llega al poder, lo que vemos es desde luego el debilitamiento de las estructuras democráticas dentro del propio Estado. ¿No? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Trump ha tomado control de las comisiones electorales y ha habido una persecución
persecución de políticos disidentes y cosas parecidas. Lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en Rusia y lo hemos visto y lo estamos viendo, por ejemplo, hoy en Argentina. No sé si alguien notó que hoy Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, prácticamente saca un comentario en la red social de X diciendo que a Cristina Fernández de Kirchner se le iniciará una investigación por corrupción. Y bueno, claramente es un intento de Milei de granjarse el apoyo del gobierno de Trump para socavar de alguna manera a la oposición en el Estado argentino. Pero bueno, digo todo esto porque una de las primeras cosas que quiero señalar es que hay un cambio en cómo están operando las formaciones totalitarias. Ya no es necesariamente a través de un golpe de Estado, como había pasado en América Latina, sino es a través de la cooptación de los mecanismos democráticos, se llega democráticamente al poder, pero sí hay de alguna manera un debilitamiento de esas estructuras. Eso es algo que, por ejemplo, la filosofía y la ciencia política están estudiando en este momento. Y de la mano de eso también hay una reflexión acerca de cómo en este cambio lo que se llama el discurso populista de derechas, y hago la aclaración porque hay un discurso populista de izquierda, que por ahora dejaré de lado, pero bueno, el discurso populista de derecha de alguna manera también moviliza una serie de dinámicas para concentrar el poder en la figura de una sola persona. Esto es algo que también es característico de los tiempos que estamos viviendo y que por supuesto habría que mencionar, que es algo que la filosofía política y que la ciencia política están diciendo, estos movimientos fascistas que estamos viendo tener un auge, llegan al poder de manera democrática, lo hacen a través de discursos populistas, eso de alguna manera les va a dar una impronta muy especial. Y es aquí donde quisiera mencionar el trabajo de un filósofo. Él es un filósofo tanto de la política como un filósofo del lenguaje. Se llama Jason Stanley y tiene justamente un libro que se llama Cómo funciona el fascismo, donde enumera 10 elementos que caracterizan al fascismo, sobre todo al fascismo como se presentó en el siglo XX, pero también cómo empieza a presentarse en el siglo XXI. Los voy a mencionar todos, pero voy a desarrollar solamente algunos con calma. Jason Stanley menciona que el fascismo suele apelar a los siguientes 10 elementos. Un pasado mítico, es decir, se ofrece una narrativa de que antes las cosas estaban mejor y que de alguna forma se han degradado a causa de una serie de decisiones que vienen, por ejemplo, de las izquierdas. Aquí, en esta tesis del pasado mítico, Jason Stanley pone también de ejemplo los Estados Unidos, diciendo, bueno, la frase de Trump cuando dice Make America Great Again, hagamos de América, de Estados Unidos, otra vez un gran país, dice, lo que hace es ofrecer una visión, perdón, una visión por completo ficticia de lo que ha sido la historia de los Estados Unidos. Es una visión donde se olvida desde luego la historia de la esclavitud de los Estados Unidos, donde se olvida desde luego la discriminación a las minorías sexogenéricas, a las mujeres y a otras comunidades minorizadas, pero se construye una narrativa mítica de que las cosas eran mejor y que si hoy no son mejores, eso se debe, en el caso de Estados Unidos, a las decisiones, por ejemplo, de los demócratas que han permitido, por ejemplo, la inmigración, que han permitido, por ejemplo, el auge de sociedades multiculturales, que han debilitado la identidad nacional. Y aquí Jason Stanley dice, este es un tropo que suele ser recurrente, es un tropo que también encontramos, por ejemplo, en la Alemania nazi. Dice, también en el caso de la Alemania nazi había una narrativa muy parecida. Dice, Hitler fue alguien que fue muy crítico del carácter, para decirlo en términos presentistas, multiculturales de las ciudades. Era alguien que se opuso de manera muy contundente a la manera en la cual las ciudades crean una pluralidad y hacen converger una pluralidad de puntos de vista. Y había la postulación de un pasado heroico de la raza blanca.
Es decir, lo que vemos en este primer punto es la mitificación de la historia. Un régimen fascista suele hacer un ejercicio de mitificación o mistificación de la historia, eh, creando un pasado al que habría que volver, con valores a los que habría que volver. Y hay que decir que desde luego hay sociedades conservadoras que tienen narrativas así, pero que no necesariamente podríamos calificar de fascistas. Es decir, este punto no se considera de alguna manera suficiente. Lo que propone Jason Stanley es que estos 10 puntos no es que sean cada uno de ellos necesario y conjuntamente suficientes, sino que de alguna manera suelen ser característicos, es decir, que son una heurística para saber si estamos ante un Estado que está teniendo una deriva autoritaria que puede calificarse de fascista, ¿no? Entonces, este es el primer punto, el pasado mítico. El segundo tiene que ver con la creación de una propaganda, es decir, con un aparato de divulgación estatal que de alguna manera comunica estas mistificaciones, pero que también una serie de elementos ideológicos son de alguna manera comunicados a través de este aparato estatal. Dice, eso es algo que, por ejemplo, pasó en la Alemania nazi cuando hubo una toma de control de todos los periódicos, el silenciamiento de la prensa crítica y la imposición de una gran narrativa nacional. Bueno, en Estados Unidos no se ha llegado, digamos, a un punto tan grave, pero lo que sí es cierto es que la cobertura periodística que se hace en muchos temas ya no es, por ejemplo, tan exacta ni tan fidedigna. Un ejemplo por demás claro lo vemos en el saludo que hizo Elon Musk, que para muchas personas fue un saludo nazi y que muchos de los medios norteamericanos no reportaron como tal. Simplemente dijeron que había una controversia, pero no pasaron, por ejemplo, videos para ver qué estaba pasando, ¿no? El tercer punto que menciona Jason Stanley, que para él es característico de una sociedad que está cayendo en el fascismo, es lo que va a llamar el antiintelectualismo. Y aquí es algo que yo había comentado, que me parece importante recalcar, lo que estamos viendo actualmente en los Estados Unidos, lo que estamos viendo en Argentina, lo que también hemos visto en Rusia, es un fuerte antiintelectualismo dirigido sobre todo a ciertos sectores de las academias. En el caso, por ejemplo, de Rusia, se prohibieron los estudios de género desde hace mucho tiempo y la última universidad que tuvo un departamento de estudios de género fue la Universidad de San Petersburgo, que eventualmente lo tuvo que cerrar. Algo parecido, por ejemplo, pasó en Hungría con la Universidad Centroeuropea, que también tenía distintos programas con una mirada interseccional y feminista que eventualmente han tenido que ser cerrados por agresiones que vienen desde el propio gobierno de Hungría, que una y otra vez han atacado, por supuesto, este tipo de saberes. Y lo vemos ahora con Trump y lo vemos también con Milei. ¿Por qué digo que es un antiintelectualismo? Bueno, porque se persiguen una serie de saberes académicos que han sido muy críticos del status quo y que de hecho han mostrado que algunos eh, digamos, de los juicios que el sentido común tiene en cuestiones raciales, de género, sexogenéricas, eran prejuicios, ¿no? O sea, la idea de que, por ejemplo, los blancos son una raza superior, de que los hombres son intelectual y físicamente superiores, de que las personas LGBTI somos eh, delincuentes o depravadas, todo este tipo de prejuicios que en el sentido común han estado largamente atrincherados pues han sido socavados desde espacios académicos diversos, desde las humanidades y desde, por ejemplo, la filosofía misma. Algo que caracteriza, por tanto, al fascismo es el antiintelectualismo. Un cuarto elemento que sostiene es la irrealidad. ¿A qué se sostiene? ¿A qué se refiere con lo de la irrealidad? Bueno, básicamente con la idea de que los hechos se vuelven de pronto algo completamente caprichoso. Jason Stanley no lo pone en estos términos, pero por ejemplo en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en epistemología social, hoy se habla de este auge de la llamada posverdad, de cómo, por ejemplo, la capacidad probativa de los hechos empíricos se ve de repente cuestionada, ¿no? Y este es un punto que hay que decir que va a conectar de manera muy clara con la epistemología. ¿Por qué?
porque así como el antiintelectualismo tiene desde luego conexiones con la epistemología, también lo tiene este punto de la irrealidad. ¿Por qué? Porque pensemos cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en Argentina, no solamente hay una posición en contra de los estudios de género, de los estudios queer, de los estudios críticos de la raza, sino también hay una oposición, por ejemplo, a quienes hablan de que el cambio climático es real y es antropogénico. Hay también una oposición a quienes creen que vacunarse es importante. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con la crisis de sarampión que está recorriendo el estado de Texas. Es decir, favorecen no solo lo que se llama la posverdad, sino una serie de posiciones negacionistas de los saberes académicos y que de hecho operan a través del cuestionamiento de la credibilidad epistémica de las ciencias, por ejemplo, acusando a los científicos de tener agendas ocultas. Esto es algo que ocurre en todos los debates que he mencionado, que en realidad no son debates, sino que se crea la ilusión de que hay un debate para poner en duda la credibilidad de los científicos en cosas como calentamiento global, las vacunas, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, que fumar causa cáncer, pero también temas de raza, género y diversidades sexuales. En todos estos casos, hay un fuerte ataque a la credibilidad epistémica de las ciencias que hace que la autoridad epistémica de los saberes académicos se debilite y por tanto su capacidad, por ejemplo, de darle forma a las políticas públicas o a las leyes. Es decir, esta crisis epistémica termina alcanzando, desde luego, cuestiones institucionales y legales. Hay también una cuestión que tiene que ver con el reforzamiento de lógicas jerárquicas. No diré mucho sobre eso, pero creo que es bastante claro cómo en el fascismo refuerzan lógicas jerárquicas al interior de la sociedad. Lo vemos ahora no solo en la cuestión racial, sino en la cuestión de género, en la cuestión de diversidad sexual, en cuestiones, pensemos en el caso de Argentina, de cómo el presidente Milei en el caso de Argentina, por ejemplo, empieza a hacer un llamado a abandonar lo woke, así usa esta expresión que en español a veces se traduce como lo progre, y empieza a decir que hay que regresar a viejos vocabularios para hablar, por ejemplo, de cuestiones de salud mental. Y así reintroduce términos como idiota o imbécil eh, a la terminología médica que el Estado argentino avala, lo cual de alguna manera no solo reintroduce una jerarquía, sino que de alguna manera coloca nuevamente a la medicina como un aparato biopolítico de regulación de cuerpos que en este caso legitima estas jerarquías que vienen de la mano de exclusiones y marginaciones. El punto 6 que menciona Jason Stanley tiene que ver con lo que se llama el victimismo. El victimismo es algo que no es ajeno a la sociedad mexicana, desafortunadamente. Cada vez que, por ejemplo, es el 8M, el Día Internacional de la Mujer, lo que vemos es cómo centenares, si no es que miles de hombres en México llegan y dicen, bueno, ¿por qué hay un Día Internacional de la Mujer y no hay un Día del Hombre? Que sí lo hay, por cierto. Eh, pero dicen, bueno, las leyes ahora benefician en exclusiva a las mujeres, lo cual, dicho sea de paso, no se corrobora, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de quienes sufren, por ejemplo, mayores injusticias dentro del aparato legal, quienes vemos, por ejemplo, que tienen su credibilidad epistémica en los espacios legales más disminuidos, son, por ejemplo, las mujeres en oposición a los varones. Y lo mismo ocurre con otros ejes, por ejemplo, personas racializadas contra personas blanco-mestizas, personas heterosexuales contra personas LGBT. Es decir, de hecho, las leyes no nos tratan, a pesar de que tenemos en la Constitución una igualdad formal, de hecho, las leyes no nos tratan de acuerdo a esa igualdad formal. Pero el victimismo siempre lleva a decir que los grupos hegemónicos, que de hecho gozan de enorme privilegio, en realidad están en desventaja. Esto, por ejemplo, es algo que también vemos en Estados Unidos, cuando el presidente Trump dice que todas las políticas de acción afirmativa destinadas para que personas negras y latinas entren a las universidades o mujeres entren a las universidades, pues que de alguna manera esto socava y discrimina los derechos, socava los derechos y discrimina
a los hombres blancos. Esto es un ejemplo de victimismo que también Jason Stanley señala que sería importante tener claro. Y los últimos puntos, para no tardarme mucho más, el 7 tiene que ver con el tema del orden público. Es algo a lo que yo hacía alusión hace algunos minutos cuando decía, bueno, uno de los elementos que caracterizan al fascismo es que promueve un discurso que desde luego eh, se alimenta de miedos, de pánicos morales en una sociedad, por ejemplo, que pueden ser basados en cuestiones muy reales. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, desde luego que hay una crisis de seguridad innegable, eso lo tenemos muy claro, pero cuando se hace un uso retórico del discurso de la seguridad, lo que termina pasando es que precisamente esta preocupación, que puede ser bastante legítima, se usa, por ejemplo, para hacer retroceder los derechos humanos de las personas. En México eso, de hecho, es algo que nos ha pasado con lo que se conoce como la prisión preventiva oficiosa, que de alguna manera ha sido incluso considerada algo que es contrario a la Constitución mexicana por eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son este tipo de gestos donde se apela a la seguridad pública para imponer, por ejemplo, un Estado que hace retroceder tus derechos penales, procesales, y que termina coartando, por ejemplo, derechos como la libertad de agrupación, em, la libertad de prensa, la libertad de creencia, ¿no? Es algo que también lo vemos ahora en Estados Unidos, lo vemos también en otras partes del mundo, lo vemos, por ejemplo, con Milei, este llamado a mantener la seguridad y el orden público, que es algo que refuerza, de hecho, las lógicas represivas del Estado y que paradójicamente apela a el miedo, que puede ser un miedo legítimo incluso de los ciudadanos de verse violentados, agredidos, pero este miedo es cooptado y refuncionalizado para avanzar estas lógicas. Y bueno, como veo que se me va el tiempo como el agua, me apuro. Los puntos 8, 9 y 10 tienen que ver con la ansiedad sexual, con lo que llama Jason Stanley la creación de la visión de las ciudades como espacios de degenere, una especie de posición anticosmopolita, pero también antiurbana, y desde luego una retórica en el punto 10 que dice la creación, la creación de otredades que ejemplifican nuestros prejuicios. Muy rápidamente, ¿a qué me refiero con esto? Dice Jason Stanley, normalmente en los regímenes fascistas se moviliza la ansiedad sexual. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, dice, es una ansiedad sexual que ha estado presente desde hace largo tiempo y aquí me gustaría señalar que, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente hay una serie de investigaciones histórico-filosóficas que dicen eh, que entender, por ejemplo, cómo se configura el fascismo en la sociedad norteamericana es algo que no se puede hacer si solo analizamos, por ejemplo, el actual periodo de Trump y dicen, eso no se puede hacer porque la historia represiva del el Estado norteamericano es una historia mucho más profunda que tendríamos que necesariamente rastrear a la época de la esclavitud y todo lo que ha seguido después de la supuesta abolición de la esclavitud, que bueno, sí está abolida, pero de alguna manera la inequidad racial no ha sido eliminada, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de la ansiedad sexual, porque dice, bueno, en el siglo XIX, por ejemplo, se acuñó la palabra de linchamiento, retomando el apellido de una persona blanca apellidada Lynch, que sistemáticamente llamaba a linchar a los hombres negros, diciendo que estos constituían una amenaza para las mujeres blancas, que la sexualidad de los hombres negros era tan peligrosa que podrían poner en riesgo a las mujeres blancas si estos eran reconocidos como ciudadanos.
Y eso lleva a que haya una serie de linchamientos. Lo que dice Jason Stanley, esas ansiedades sexuales caracterizan a buena parte de los regímenes fascistas. Lo vimos también, dice, en otros momentos de la historia. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, cuando se dice que las personas trans somos un peligro para las infancias, para las mujeres o para las familias. Algo que también dice Milei en Argentina, que dice, bueno, estamos ante personas que de alguna manera pueden violar niños, pueden degenerar a nuestros valores, pueden llevar a que los niños mismos se perviertan, dice, representan una amenaza para las familias, ¿no? Em, y esta ansiedad sexual es algo que se cultiva en los regímenes fascistas y que se proyecta de tal manera que las minorías oprimidas son sistemáticamente representadas de tal manera que se ven como un riesgo, por ejemplo, a la integridad sexual de la nación, que también es una amenaza a la integridad racial de la nación y también a la integridad heterosexual del pacto matrimonial de la nación. Y desde luego, esto tiene que ver con el noveno punto y es la visión de ciertos espacios urbanos y plurales. Ya lo había dicho, pero aquí reaparece como lugares que tienen que ser señalados y combatidos, ¿no? Esto estamos viendo de cómo, por ejemplo, Trump, Milley, Meloni y también en otras partes del mundo sistemáticamente hablan de los valores cosmopolitas como una afrenta a la identidad nacional. Eso, por ejemplo, no debería sorprendernos tampoco, porque es una de las estrategias que, por ejemplo, la Iglesia Católica más ha usado para oponerse a la agenda de género, diciendo que de alguna manera se extiende en estos lugares que se han alejado de la fe y que en estos lugares alejados de la fe la gente, y esto lo dice el propio Papa Francisco, quiere tomar el lugar de Dios y autocrearse, sin reconocer que esto es una falta de humildad. Y esto está sobre todo dirigido a espacios como las ciudades que tienen un pensamiento que no necesariamente es ateo, pero que sí es laico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente es que la gente no profese una religión, sino que no deja que esa religión estructure la vida pública del Estado, que no es exactamente lo mismo. Y el último punto tiene que ver con algo que menciona Jason Stanley. Dice, en el fascismo, una de las cosas que vemos es la sistemática vulneración de los derechos de un grupo que lo va deshumanizando al punto en el cual es literal, no solo figurativa, sino es literalmente animalizado, generando así una serie de lógicas de asco y desprecio. Pone el ejemplo del propio pueblo judío en la Alemania nazi y dice, bueno, lo que vemos allí es cómo se les despojó de sus propiedades, se les despojó de sus derechos y de alguna manera se les dejó en condiciones de pobreza, pobreza, pero también de mendicidad, lo cual reforzaba el prejuicio antisemita que tenían los alemanes de los años 30 y 40, que decían, bueno, los judíos son sucios, los judíos no trabajan, los judíos viven de la asistencia social. Es decir, lo que hace el fascismo a través de la deshumanización es que convierte a las alteridades deshumanizadas, no solo simbólicamente, sino literalmente, en personas que de alguna manera empiezan a ser animalizadas y por lo tanto el trato que reciben de otros seres humanos empieza a ser mucho más violento. Esto, por supuesto, también es algo, dice Jason Stanley, que ha pasado en los Estados Unidos con la población negra. Lo vemos, por ejemplo, en la idea de que al pensar que los negros de alguna manera no trabajan, que son delincuentes, lo que pasa es que el acceso al trabajo se vuelve mucho más difícil y eso genera un bucle, desafortunadamente, que termina por convertir en realidad un prejuicio, porque los pauperiza y los lleva a vivir en condiciones infrahumanas. Hay que decir que esto también pasa, por ejemplo, lo vemos ahora con mucha claridad en la franja de Gaza. Esto también pasa allí, una deshumanización que empieza siendo simbólica, pero que termina tomando realidad.
Y bueno, Jason Stanley dice, estos son los 10 elementos característicos del fascismo. Y como se me está yendo el tiempo, voy a tratar de meterle velocidad. En 10 minutos termino mi exposición para tener un tiempo de diálogo. ¿Qué hace la filosofía ante eso? Primero quisiera señalar que todo lo que he dicho, que podría parecer simplemente análisis político, ya refleja un trabajo filosófico. Todo lo que he dicho, que podría parecer que simplemente es un análisis periodístico, un análisis histórico, ya refleja en sí mismo un análisis filosófico. Y quiero ejemplificar por qué esto es así. Eh, Porque en lo que yo he dicho, por ejemplo, se ven como distintas ramas de la filosofía están interviniendo en la construcción de un diagnóstico. Quiero empezar por una rama que quizás nos sorprenda, la estética. Podría parecer que la estética tiene poco que decir sobre la construcción del fascismo, pero aquí hay un texto clásico, por ejemplo, de Susan Sontag, esta teórica judía norteamericana. Es un texto que ella probablemente escribió ya hace ya unos 40 años, que se llama eh, Fascismo fascinante. Supongo que esta debe ser la traducción al español. Fascismo fascinante, donde, por ejemplo, ella habla del tipo de estética que va a producir el fascismo, tanto a nivel de la propaganda que produce, tan, tanto también a nivel de la estética que produce en, por ejemplo, la apariencia que tienen las tropas y las autoridades. Susan Sontag, por ejemplo, que hace un ejercicio de una estética política en este ensayo de fascinante fascismo, revisa, por ejemplo, algunas de las películas hechas por el régimen nazi para mostrar, por ejemplo, cómo hay una exaltación de la raza aria como justamente una raza con un pasado mítico, glorioso, conectado con la naturaleza y por lo tanto natural y auténtico. Eh, Dice, en esta manera, por ejemplo, de hacer documentales, una de las cosas que se hace es crear toda una narrativa que le da autenticidad y que presenta una visión de una raza, no solo como algo que es objetivamente superior, sino que lo naturaliza y que incluso lo presenta no como una construcción narrativa de la cinematografía, sino como una especie de descripción documental, objetiva y neutra, donde solo se reporta una observación. Ahí vemos, por ejemplo, cómo la estética analiza cómo opera la propaganda, en cómo, por ejemplo, se va creando toda una representación de la raza aria y de la relación entre la raza aria y la naturaleza y la relación, por ejemplo, entre esa relación con la naturaleza y una especie de autenticidad que está perdida en espacios decadentes, ¿no? Como estos espacios urbanos cosmopolitas. Pero bueno, también Susan Sontag en este estudio, en este ensayo de fascinante fascismo, dice, incluso la estética misma de la tropa nazi, dice, moviliza toda una libido, eh, que de hecho habría que interrogar, dice, porque una de las cosas que ha pasado y que pasaron en el siglo XX es que, por ejemplo, algunas prácticas como el sadomasoquismo terminan por reciclar ciertas estéticas eh, que habían nacido en contextos fascistas, las botas de cuero, los guantes de cuero, dice que fueron estéticas fascistas, muestran cómo hay un componente libidinal que años después fue secuestrado en prácticas sexuales como el sadomasoquismo. Y ella no dice esto para oponerse al sadomasoquismo, sino un poco para mostrar que la estética misma con la cual se crea una autoridad está hecha para, de alguna manera, movilizar una estética cargada de inversiones libidinales, de una autoridad y de una masculinidad eh, a la vez castigadora y potente. Dice que está siendo movilizada en, por ejemplo, la estética de las tropas, la estética de la SS alemana.
Entonces, bueno, pongo este ejemplo porque podría parecer que la filosofía, les decía yo, no está haciendo nada, que todo lo que yo he narrado en realidad es un diagnóstico que viene desde la ciencia política, desde el periodismo, y lo que quiero enfatizar en este momento es que esto no es así, que este ejercicio, por ejemplo, de decir, bueno, estos son los 10 elementos que caracterizan al fascismo, está construido desde un ejercicio profundamente interdisciplinario de las distintas ramas de la filosofía. Mencionaba yo, por ejemplo, ya la estética, pero quisiera mencionar también, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con epistemología. Desde luego, a lo largo de mi exposición, enfaticé, por ejemplo, temas vinculados con la posverdad, temas vinculados, por ejemplo, con la credibilidad epistémica, temas que tenían que ver incluso con cuestiones de epistemología social, con socavar, por ejemplo, la credibilidad de instituciones y saberes que han coadyuvado a la creación de una visión mucho más igualitaria de los seres humanos en su enorme diversidad. Es decir, también la epistemología, que por momentos puede parecer una disciplina poco cercana a lo político, termina siendo reclutada en un intento de comprender al fascismo, porque el fascismo, así como tiene un componente estético, tiene también un componente epistémico, así como en el componente estético, por ejemplo, busca crear narrativas que naturalizan y que romantizan esta supuesta jerarquía natural. Así también en lo epistémico hay un intento de socavar y de desacreditar saberes que puedan ponerlo en duda. El fascismo, en términos epistémicos, es contrario a cualquier ejercicio dialógico y, por tanto, es contrario a cualquier ejercicio de pluralidad epistemológica. Y también, por ejemplo, hay elementos que tienen que ver con la filosofía del lenguaje. También, por ejemplo, la filosofía del lenguaje participa en los procesos que yo he estado describiendo. Aquí, por ejemplo, el propio Jason Stanley, en otro libro que escribe con también un filósofo del lenguaje, David Beaver, este es un libro que se llama La política del lenguaje, bueno, así se traduciría al español, The Politics of Language. Ellos analizan, por ejemplo, cómo se van construyendo ideologías que se diseminan, por ejemplo, en distintas formas de usar el lenguaje para ir justamente creando jerarquías e ir creando una distinción entre ellos y nosotros. Y en eso no usan solo la filosofía del lenguaje, sino también reflexiones que tienen que ver con algo que tiene que ver con la cognición, algo que tiene que ver con la epistemología también. Ellos, por ejemplo, dicen, eh, en el contexto norteamericano, si una persona negra o latina o una persona LGBT comete un delito, de inmediato hay una lectura abstracta de lo que ha ocurrido. Cognitivamente, dice, los sesgos operan de tal manera que hacemos una narrativa generalista diciendo, si este hombre negro, si este hombre latino, si esta persona LGBT ha cometido un robo o un crimen, entonces todos los negros, latinos y personas LGBT son potencialmente criminales. Dice, pero esto no pasa, por ejemplo, cuando nos referimos a posiciones mucho más concretas, perdón, a posiciones hegemónicas. Cuando un blanco comete un robo, ese blanco no representa a la blanquitud. Cuando una persona heterosexual comete una violación, no representa a todos los heterosexuales. Dice, hay un grado distinto de abstracción cuando estamos hablando de una minoría criminalizada y de una hegemonía que se ve a sí misma justamente como la depositaria natural de los derechos. Dice, ahí hay un lugar para examinar nuestras prácticas de abstracción. Y ahí también, dicen, hay un lugar para entender, por ejemplo, nuestras prácticas taxonómicas, y ahí entra la filosofía también del lenguaje y la epistemología, dice, porque hay una construcción de una frontera entre ellos y nosotros, entre ellos que son criminales y nosotros que no lo somos. En ellos siempre hay una mirada más abstracta, donde se generalizan los vicios de un individuo, mientras que con nosotros, quienes somos la posición privilegiada y hegemónica, eso no se hace.
sigue siendo una contingencia de una individualidad. Dice, hay un lugar, por tanto, para la filosofía de la cognición y del lenguaje en eso. Y también lo hay, por ejemplo, y voy a cerrar con esta idea, porque habría muchas cosas que decir, pero creo que lo mejor será entrar al diálogo. También hay un lugar, por ejemplo, para la filosofía del lenguaje y el estudio y el papel que tienen palabras que operan como insultos o términos que de alguna manera socavan quienes somos. Y aquí, por ejemplo, lo que dicen es que hay términos que necesariamente resuenan en función de una serie de ideologías. Que, por ejemplo, cuando alguien te insulta, y imaginen cualquier cantidad de insultos racistas, misóginos, homófobos, transfobos, capacitistas, dice, hay la movilización de una ideología. Dice, la capacidad que tiene un insulto para funcionar tiene que ver precisamente con la existencia de códigos compartidos que son movilizables y que de alguna manera las minorías que son descritas así por su carácter minoritario dentro de una sociedad que tiene estos valores hegemónicos también comparte y que no puede escapar de eso. Y por más que intente refuncionalizarlos, mientras estos sean parte de este acervo común de significados, son movilizados y recolocan a la persona así insultada dentro de esta posición inferiorizada, marginalizada, que de alguna manera la arroja a un lugar inferior. Y para cerrar, simplemente lo que quisiera señalar es la filosofía. La filosofía tiene una serie de herramientas en todas sus áreas, en la ética, desde luego, en la estética, en la epistemología, en la filosofía del lenguaje, en la filosofía de la mente y desde luego en la filosofía política, que nos llevan, por ejemplo, a poder construir diagnósticos de por qué estamos afirmando que en este momento operan situaciones que podemos calificar de fascistas. Algo que no dije, me permito decirlo muy brevemente, por ejemplo, la filosofía tiene toda una rama destinada, por ejemplo, al estudio de los afectos. Quienes hayan leído, por ejemplo, la ética de Spinoza tendrán perfectamente claro que tenemos 4 siglos de hacer, digamos, aproximaciones espinocianas a los afectos. Deleuze, por ejemplo, fue alguien que en los últimos 70 años le dio un importante auge a estas aproximaciones. Y, por ejemplo, algo que sabemos también es que los insultos no solo movilizan significados, sino que tienen una dimensión expresiva vinculada a afectos. Y que esos afectos, de hecho, tienen la capacidad de arrojar a alguien más, no solo a ese significado que se le está comunicando, sino que también lo colocan a esta persona afectivamente en un lugar especial. Pongo un ejemplo muy concreto. Cuando alguien, decía Jason Stanley en el último punto, cuando se convierte a un grupo subalternizado en un grupo que es literalmente subhumano, una de las cosas que puede hacerse es precarizarle tanto que se vuelva alguien que está sucio, que no se baña, que huele mal. Dice, y eso también implica movilizar una serie de afectos que hacen que la persona misma sea vista como asquerosa, que la persona misma sea vista como nauseabunda. Dice, los insultos son parte de ese proceso, pero no son lo único. Los afectos son parte de ese proceso, pero no son lo único. Y la filosofía nos ayuda a comprender cómo los insultos, cómo estas construcciones subhumanizantes y cómo, por supuesto, la precarización van arrojando a un cuerpo a este lugar abyecto que termina cargado no solo de significados, sino de emociones que contribuyen, por supuesto, a su exclusión sistemática. Y la filosofía nos ayuda a eso. Y ya para darles la palabra, saber eso es el primer acto de resistencia. Entender cómo operan todos estos procesos que he descrito es también el primer acto para saber identificar cómo operan y poder desmontarlos. Y bueno, con esto daría
pie al diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy, una plática muy iluminadora, y dura a la vez, porque nos hace ver estas realidades que nos están rodeando y afectando. Hay muchísimas preguntas. Espero poder ver todas, y darles lectura. Voy haciendo de una en una y así las va respondiendo. Bueno, empiezo por Meli SP. Muy al principio de la charla, cuando estaba dando el recuento de los distintos escenarios en los que está teniendo auge el fascismo, ella preguntaba, ¿cree que la gente se da cuenta del peligro que esto representa? Pues bueno, primero gracias por la pregunta. Le respondería que no toda la gente. Yo creo que hay sectores de la sociedad que lo tienen por demás claro. Desde luego los sectores más afectados sí. Mucha gente sí se da cuenta de lo que está pasando, pero creo que también hay otro sector de la sociedad que no lo reconoce y que también ahí, cuando Jason Stanley dice, bueno, ¿por qué hay un elemento propagandístico? ¿Por qué hay un elemento epistémico? Porque aquí hay un debate también en la esfera de los saberes. La existencia de saberes críticos puede llevar a que la parte de la sociedad que no sabe que hay un problema se dé cuenta y reconozca que hay un problema. Eh, eh, de ahí que haya este componente epistémico y propagandístico. Muchas gracias. Continúo. Es una pregunta de Ana Gloria Antúnez. Dice Gloria, ¿se puede hacer un cambio social de pensamiento para librarse del fascismo? Yo creería que sí, porque en el pasado lo hemos hecho, pero justamente creo que ahí la filosofía tiene un lugar fundamental, porque gran parte de la ideología que alimenta el fascismo emana de una visión naturalizada e irreflexiva de una serie de relatos. Y creo que es una de las cosas que yo trataba de ilustrar, por ejemplo, cuando hablaba de cómo eh, se crean jerarquías, se naturalizan jerarquías, cuando estas jerarquías son presentadas como parte de, eh, del sentido común y de un orden natural, entonces no son criticadas. Y creo que la labor de la filosofía es justamente una labor de hacer crítica, de qué es lo que presupone un discurso, y creo que es ahí donde es posible intervenir. Muchísimas gracias. Doy paso ahora a la pregunta de Alejandro Estrella. Él dice fascismo, tecnofeudalismo, postcapitalismo, nuevas derechas, etcétera. ¿No crees que eso demuestra más bien nuestra incapacidad para dotarnos de un lenguaje claro para captar un proceso aún en formación? Bueno, pues primero que nada un saludo, Alejandro. Yo no creo que la proliferación de términos necesariamente diagnostique eh, un problema, digamos, de que aún no tenemos un lenguaje adecuado. Hace un año aproximadamente, justamente asistí a un evento donde surgió una discusión muy interesante sobre qué términos teníamos que usar, si teníamos que hablar de populismo, si teníamos que hablar de neoconservadurismo, si teníamos que hablar de fascismo o incluso si teníamos que hablar de posfascismo. Yo, por ejemplo, en esta charla no me detuve realmente a hacer una discusión de todos estos términos, pero eso que podría alguien decir, bueno, ¿cuál es la importancia de tener todos estos distintos términos? ¿Quiere decir que tenemos un problema de lenguaje? Yo me atrevería más bien a decir que aquí hay una cuestión de tratar de reconocer cuáles son las semejanzas y diferencias. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, hablemos más bien de un posfascismo, porque esto no es del todo idéntico, por ejemplo, al fascismo que vimos hace un siglo. Eh,
porque, por ejemplo, en el contexto actual, no estamos, o por lo menos todavía no estamos viendo eh, una serie de lógicas abiertamente bélicas. Y no estamos todavía viendo cuestiones así, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, algunos de los elementos más militaristas, dice, de lo que fue el fascismo clásico, no están necesariamente presentes ahora. Y entonces la diferencia podría quedar en la cuestión de que el fascismo clásico tenía, digamos, como parte de su espina dorsal, no solo la militarización, sino el militarismo como un valor que estructura la vida social y que se apodera del Estado. Dice, bueno, con mi ley eso no está pasando, no está pasando eso con Giorgia Meloni, no está pasando eso en Estados Unidos. Y quizás hay que llamarlo posfascismo porque hay por lo menos esa diferencia. Eh, en, y por ejemplo, gente que habla de los populismos, dice, bueno, quizás llamarlo fascismo es demasiado fuerte. Yo soy partícipe de que ya llegamos al punto donde sí se puede. Dice, pero hay gente que insistiría que no, que esto es un populismo y que el populismo es algo que puede surgir dentro de la democracia, puede debilitar la democracia, puede llevar a la democracia a dinámicas muy problemáticas y en algún momento anularla, pero que no necesariamente hemos salido todavía de la democracia, que estamos en un momento populista de derechas, neoconservador, y entonces reservar el tema del fascismo para cuando la democracia ha sido completamente anulada, ¿no? Entonces yo lo que le diría a Alejandro es que más allá de cuáles son los términos, creo que sí hay gente que está tratando de ser muy precisa en lo que han significado los términos para decir, bueno, qué sí está pasando y qué no está pasando y cuál es el alcance de la analogía que hacemos con el pasado. Muchas gracias. Paso ahora a la pregunta de Carlos Castañeda de Sales. Carlos pregunta, ¿qué papel juegan los medios de comunicación digitales en el auge del fascismo en nuestros días? Uf, es que esa es una gran pregunta. O sea, yo creo que podríamos hacer un seminario. A ver, sin duda juegan un papel y me gustaría decir que, por ejemplo, ahora hay trabajos en epistemología social, pero también hay trabajos en filosofía del lenguaje, filosofía política, que le están poniendo mucha atención a las redes sociales. Por ejemplo, en epistemología social hay trabajos que analizan el efecto que tienen los algoritmos sobre la manera en la que operan las comunidades. Dice una de las cosas que ha pasado con algoritmos como el de Facebook, algoritmos como el de X antes Twitter, es que en muchas ocasiones generaban una dinámica de pensamiento grupal homogeneizado, pero que también generaban una especie de dinámica eh, de choque. Es decir, interiormente en los grupos se fomentaba una visión mucho más dogmática. Por la lógica de las redes era que se diseminaban posiciones que eran adoptadas rápidamente al interior de un grupo y que en parte se adoptaban rápidamente porque la red social y el algoritmo te llevan a tener un choque muy fuerte con un grupo al que ves como contrincante. Y eso para muchas personas lleva a una serie de fenómenos eh, que reciben distintos nombres. Por ejemplo, dicen, pueden llevar a lo que se llama el extremismo, que básicamente es que la gente se va yendo a posiciones cada vez más alejadas como resultado de ese choque, pero pueden también llevar a la radicalización. Y aquí por radicalización es que cada grupo de alguna manera aumenta el grado de compromiso que tiene hacia sus creencias y también llevan, por ejemplo, a una homogeneidad interna mayor, donde dicen aquí ya no hay una deliberación interna, sino un pensamiento grupal. Eh, Hace poco, de hecho, en algún periódico español, no me acuerdo en cuál era, sacaban, por ejemplo, un análisis de cómo operan los grupos antifeministas en redes
y te mostraban justamente eso, que los grupos de defensa de los derechos de los hombres, como también se les conocen, o la manósfera, como también se le conoce, suele tener un pensamiento mucho más homogeneizante. Entonces, en epistemología social hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que un grupo puede tener un pensamiento grupal, pero también puede tener una manera de interactuar mucho más deliberativa, con heterogeneidades internas. Eh, y es mucho más sano lo segundo que lo primero, pero muchas veces las redes sociales favorecen lo primero y favorecen también una cultura de polarización, tanto como radicalización, como de polarización, como extremismo. Eh, que esto, por ejemplo, se trabaja en filosofía política analítica. Y las redes sociales tienen un papel ahí. Y desde luego las redes sociales tienen un papel en las lógicas afectivas. Las redes sociales movilizan afectos de una manera muy clara, porque también son espacios de movilización de pánicos morales. Eh, por ejemplo, eso se ve muy claro con los temas LGBT, cuando se acusa a una mujer trans, por ejemplo, de ser una pervertida en potencia, cuando se acusa a un hombre gay de ser un pervertido, un violador en potencia de niños. Justamente lo que se moviliza es un pánico moral, y es un pánico moral porque no tiene una base empírica real, pero moviliza una serie de afectos que estructuran una serie de acciones colectivas. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchos comentarios, la felicitan, agradecen la plática, agradecen las respuestas que ha dado también. Eh, bueno, y continúa ahora con preguntas. Emiliano Osorio tiene dos que creo que están relacionadas, entonces las voy a leer al mismo tiempo para que tengan la respuesta conjunta. Eh, ¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la filosofía al tratar de contrarrestar las narrativas fascistas en distintos contextos sociales? Y la segunda pregunta, ¿cómo aborda la filosofía contemporánea el resurgimiento de ideologías fascistas en la sociedad actual? Uf. Em, híjole, yo creo que la filosofía tiene muchos retos ahora mismo. De entrada, la filosofía es una de las disciplinas más atacadas dentro de este escenario de antiintelectualismo y posverdad. Em, y que también tiene que ver con algo que yo no he mencionado. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, te la pasaste hablando de fascismo y no mencionaste, por ejemplo, nunca cuestiones vinculadas a economía, neoliberalismo, capitalismo. A ver, no es una charla exhaustiva, desde luego, porque tampoco hablé de cuestiones vinculadas a la colonialidad, es decir, varios temas quedaron fuera, eh, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Pero ahora menciono estos dos para poder contestar eso, porque, por ejemplo, hay un filósofo, Aimé Césaire, y perdonen mi pronunciación terrible, pero no, mi francés es casi inexistente, eh, que él, por ejemplo, tenía una definición del fascismo que era muy interesante. Decía, el fascismo es lo que ocurre cuando las violencias coloniales regresan a las metrópolis. La repito, el fascismo es lo que ocurre cuando las violencias coloniales regresan a las metrópolis. Cuando yo encontré esta definición de Aimé Césaire, al principio no me gustó, porque creí que hacía imposible reconocer en contextos de colonialidad como los latinoamericanos una diferencia entre un régimen fascista y uno que no lo es. Pero adentrándome y dialogando con colegas en el tema, me decían, bueno, pero esto es algo que él reflexionó sobre todo en el contexto africano, no necesariamente latinoamericano. Y eso hace una diferencia porque, en efecto, en el contexto del siglo XX, muchas de las tecnologías bélicas que se usaron en el África negra son tecnologías que eventualmente regresaron y se usaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Aimé Césaire estaba hablando de eso. Y un poco ahora, una reflexión así, por ejemplo, sería importante,
porque lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos es que, caray, que hay hasta memes. Me voy a permitir la banalidad de apelar a un meme, pero yo veía un meme que decía, si Estados Unidos viera lo que Estados Unidos le está haciendo a Estados Unidos, intervendría para derrocar al gobierno de los Estados Unidos y llevarle libertad a los Estados Unidos, quedándose en el proceso con los recursos de los Estados Unidos. Y yo sé que suena chiste, eh, pero de alguna manera lo que está mostrando es que lo que hoy le está pasando a la sociedad norteamericana es algo que el Estado norteamericano había impulsado en muchas partes del sur global. Es decir, debilitar los regímenes en el sur global, debilitando la división de poderes, acabando, por ejemplo, con una serie de libertades, persiguiendo y encarcelando y creando estados totalitarios, es algo que los Estados Unidos habían hecho. Y de alguna manera lo que estamos viendo es que hoy hay ese regreso. Entonces menciono esto de lo colonial porque desde luego eh, tenemos reflexiones filosóficas como esta que hace Messer, que serían fundamentales, por ejemplo, para entender qué está pasando, pero que a veces no sabemos porque la propia filosofía a veces no conoce toda su producción. Y, por ejemplo, muchos de los temas que hoy son relevantes son temas que, digamos, la filosofía más canónica no discute. Nos hemos dedicado a leer cánones filosóficos, dejando de lado voces que consideramos que son parte de estudios mucho más periféricos y que hoy quizás tendríamos que recuperar. ¿A qué voy con todo esto? Que uno de los desafíos de la filosofía es repensar sus propios cánones, porque esos cánones son resultado de una historia y quizás hoy necesitamos atender a otras voces que pensaron desde otras coordenadas para entender qué está pasando. Pero también en el entendido, pues, de que la propia filosofía está bajo ataque, y eso tiene que ver con lo que decía. No hable de capitalismo, no hable de eso, porque también es una discusión mucho más compleja, pero la filosofía está bajo ataque porque mucha gente considera que es una empresa inútil. ¿A cuántas de nosotras, de nosotros que nos dedicamos a esto, no nos han dicho que estamos haciendo un mal uso del dinero del pueblo? Que esto no sirve para nada, que mejor debería dedicarse esto a problemas reales. Y ese antiintelectualismo es peligroso, porque lleva, por supuesto, a acabar con el pensamiento crítico, que yo creo que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, agradezco esta pregunta, es una pregunta enorme. Lo que diría es, la filosofía hoy se encuentra ella misma amenazada cuando probablemente más la necesitamos. Pero para que la filosofía nos dé las respuestas que queremos, también tenemos que releer el canon filosófico y quizás leer otras obras, leer otras coordenadas, y también atrevernos a ser más interdisciplinarios dentro de la propia filosofía. O sea, de repente la gente que hace epistemología no lee filosofía política, o quien hace ética no hace filosofía del lenguaje. Y los ejemplos que yo traté de poner es para mostrar por qué la estética, la filosofía del lenguaje, la ética, la filosofía política, la filosofía de la cognición, todas ellas se pueden poner en diálogo. Y bueno, esto sería como mi esbozo de respuesta. Muchas gracias. Me voy a adelantar un poquito en las preguntas porque esta de Lili Ramírez tiene mucho que ver con lo que ahora estaba respondiendo. Entonces la voy a leer ahora y regreso a las preguntas anteriores. Lili Ramírez pregunta, ¿qué herramientas ofrece la filosofía para fomentar el pensamiento crítico frente a discursos autoritarios? Bueno, pues agradezco otra vez la pregunta. A ver, de entrada, es que reconocer un discurso autoritario no siempre es tan fácil. Y, por ejemplo, aquí también em, tenemos esta pregunta que se hace todo el tiempo de, bueno, ¿cuándo reconozco que un discurso, de hecho, es un discurso autoritario y totalitario? Una de las cosas que ha ido pasando en estos últimos años es que la manera en la que entendíamos el discurso de odio se ha ido volviendo obsoleta. Y esto, por ejemplo, es algo que he tenido la oportunidad de discutir, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. En alguna ocasión, poniendo el ejemplo de poblaciones LGBT, decía, es que históricamente pensamos el discurso de odio
haciendo una serie de distinciones. Primero teníamos una distinción entre lo que se llama el discurso de odio y un discurso, digamos, discriminatorio. ¿Cuál es la diferencia? El discurso de odio es aquel que abiertamente llama a cometer un acto de violencia o que históricamente ha estado asociado a cometer actos de violencia. O sea, por ejemplo, cuando alguien dice hay que matar a población X, ese es claramente un discurso de odio. Y el discurso discriminatorio es solamente un discurso que promueve visiones jerárquicas, que promueve visiones, desde luego, que llevan a hacer distinciones no justificadas, que lesionan los derechos humanos, pero que no llama directamente a la violencia. Esa es una distinción que está codificada en cómo las comisiones de derechos humanos de todo el país operan, porque el discurso de odio no está protegido por la libertad de expresión, pero el discurso discriminatorio sí. El discurso de odio, sin embargo, suele estar asociado con emociones políticas muy específicas como el odio o el asco. Cuando alguien dice odio a, y ahí podemos poner mujeres, personas trans, homosexuales, afromexicanos, indígenas, personas con discapacidad, ahí está asociada la emoción política de odio o a veces la emoción política de asco de la que hablaba yo hace rato. Y así hemos entendido el discurso de odio. Y ese es el que históricamente no está protegido. ¿Qué está pasando ahora? Que la noción misma de cómo operan hoy los discursos ha ido cambiando. Porque uno, y por eso, regresando a la pregunta que me hacía Alejandro, sobre todos estos términos, ¿por qué tenemos tantos? Porque quizás sería pertinente decir, oigan, algunos de los movimientos de ahora no usan emociones políticas o no todo el tiempo apelan al odio y al asco, a veces apelan al miedo y a la sensación de amenaza. Eva Ilú, por ejemplo, tiene un análisis brillante de por qué en el contexto de Israel, una parte de la sociedad de Israel de alguna manera se ha entregado a narrativas sionistas y dice, no necesariamente es porque se invoque el odio, que sí se llega a invocar en algunos momentos, o el asco, que también se llega a invocar, sino porque a veces es el miedo. El miedo, por ejemplo, dice a que los palestinos tienen tasas de reproducción más altas, la islamofobia que dice es que no son laicos, van a exterminarnos, van a violar a nuestras mujeres, van a acabar con nuestra población LGBT. O sea, que además ahí se ve un pinkwashing tremendo que lo han denunciado otras teóricas como Jasbir Puar, pero a lo que voy es, las emociones políticas no son las mismas siempre. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, una de las narrativas de Trump es que la raza blanca está bajo amenaza, que las familias, que los hombres blancos están amenazados por la agenda de género. Y esa es una emoción política distinta. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque ese discurso, identificarlo como un discurso de odio es algo muy difícil bajo la manera en la que hoy entendemos discurso de odio, porque no es un discurso que quepa bajo cómo hoy entendemos discurso de odio. Y entonces, como no es reconocido como tal, no se reconoce que, sin embargo, esas emociones políticas sí crean un proceso de construcción de un ellos y de un nosotros y orientan afectivamente la acción de una mayoría que se siente amenazada y de alguna manera movilizan una serie de prejuicios que pueden llevar al exterminio de algunos grupos. Entonces necesitamos de la filosofía también y de la filosofía del lenguaje y de la filosofía que estudia las emociones para reactualizar todo el tiempo cómo operan los discursos violentos. Por ahí Judith Butler pone un ejemplo muy fuerte en un libro que ahorita no me acuerdo bien cuál es, pero dice, el ejemplo es que dice, un día una familia negra en el sur profundo de los Estados Unidos abre la puerta de su casa y se encuentra una cruz en llamas, una cruz de madera en llamas.
Para quienes no lo sepan, las cruces en llamas son uno de los grandes íconos del Ku Klux Klan, sacados, por cierto, de una película que fue donde se inventó ese ícono, que después fue retomado por la realidad para regresar a esto que decía Susan Sontag, de que en su ensayo de Fascinante Fascismo, de cómo hay una estética que se produce. Y dice, eso que se produce en una película se vuelve uno de los símbolos del Ku Klux Klan y de repente se vuelve algo que le ponen a una familia negra. Y claro, la familia negra va y dice, la cruz en llamas es discurso de odio. ¿Y qué le contestan? Que no, que ese discurso está protegido, que en efecto es un discurso que expresa una serie de valores racistas, pero que está protegido porque abiertamente no hay un llamado a matar a nadie, porque es una cruz en llamas. Y dice Judith Butler, la gran ironía es que termina acusándose a esta familia que está denunciando eso de ser antiliberal y de violentar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque está denunciando un discurso que es una amenaza directa para su integridad. Y en ese ensayo, Judith Butler, una de las cosas que dice es, necesitamos, por ejemplo, a la filosofía y a la filosofía del lenguaje para entender cómo funcionan estos actos comunicacionales. Porque la manera en la que entendemos la oposición entre discurso de odio y discurso discriminatorio es una cosa que tuvo sentido hace 30 años, pero hoy ha quedado obsoleta. Y tenemos que hacer todo un trabajo filosófico para volver a entender cómo operan, qué expresan. Y también necesitamos un trabajo en filosofía política, que tiene que ver con, bueno, ¿esto está protegido por la libertad de expresión o no está protegido? Y de alguna manera aquí podrías apelar que en realidad esto no está protegido ni siquiera dentro del liberalismo, porque cuando un discurso, y esto lo decía hasta el propio John Rawls, cuando un discurso puede socavar los marcos de derechos humanos de otro grupo, entonces ese discurso tiene que ser frenado hasta que los marcos de derechos humanos sean tan robustos que eso no pueda pasar. Entonces, bueno, es una respuesta quizás muy abigarrada, pero lo que estoy tratando de decir es, sí necesitamos de la filosofía, y en especial de la filosofía del lenguaje, porque la manera en la que opera el discurso de discriminación o el discurso de odio no es la misma en todos los contextos y todo el tiempo hay que tratar de entender en este contexto cómo está operando y qué retos implica eso desde la filosofía política. Muchas gracias. Pues si el tiempo sigue avanzando muy rápidamente, hay dos preguntas más que creo que están relacionadas. Las voy a leer juntas, y si si es mejor que se lean aparte, pues las leo aparte. Pero empiezo. La primera pregunta es de Caleb Pineda y pregunta, ¿cómo las ideologías fascistas utilizan la represión de la sexualidad como herramienta para el control social y la consolidación del poder? La otra pregunta es de Leonardo Sandoval y él pregunta, ¿cómo se manifiesta la ansiedad sexual en la mujer dentro de un contexto fascista y qué alternativas de resistencia emergen? Bueno, pues sí, sí están relacionadas. Muchas gracias. Em, a ver, la ansiedad sexual se puede usar de muchas maneras. Pero aquí justamente vemos cómo esa ansiedad sexual va a estar interconstruida con cuestiones racistas, pero también con cuestiones heterosexistas y cisexistas. En general, lo que vemos es que las sexualidades de los grupos minorizados son históricamente representadas como amenazantes, ya sea porque se consideran hipersexuales, por ejemplo, es algo que se representaba así de los hombres negros y por lo tanto un peligro, o de las mujeres negras que también eran representadas como hipersexuales y que entonces eran tan sexuales que si eran violadas por un hombre blanco era porque eran hipersexuales. Eh, o en el caso de las diversidades sexogenéricas, porque esa representación
de alguna manera explicaba por qué, por ejemplo, iban ahora a contagiarse de ITS, iban a contagiarse de VIH. Este, entonces, ahí hay, de alguna manera, una construcción de la sexualidad de los grupos minorizados, que por un lado legitima que les pasen cosas, como en el caso, por ejemplo, de las mujeres negras o de las personas LGBT. Si esta gente es violada, si esta gente se muere de VIH-Sida, si esta gente la matan, es por culpa de su sexualidad desbocada. O que al ser representados tan hipersexuales, se justifica la represión, como con los linchamientos de los negros. Es que son tan sexuales que no van a poder controlar si van a violar mujeres blancas. Entonces, la sexualidad de los grupos minorizados siempre es usada de alguna manera para representarlos como grupos donde su sexualidad desbocada legitima lo que les pasa, pero también racionaliza el por qué son objeto de coerción o de opresión. Y por ejemplo, si vemos, no sé si toda la gente que está aquí, pero Donald Trump no solo quitó ya el apoyo a través de USAID a todo lo que es el tema de VIH en África, sino que prácticamente va a desmontar todo lo que es la infraestructura para combatir la epidemia de VIH al interior de los Estados Unidos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque hay una representación de que los matrimonios heterosexuales blancos tienen una sexualidad casta que los va a proteger, mientras que la sexualidad hipersexual de negros, latinos y poblaciones LGBT va a ser su perdición. Y bajo esa representación se quita ese apoyo porque lo que se está esperando es que haya un debacle en las comunidades racializadas y en las comunidades LGBT. Por supuesto, no solo va a pasar eso, sino que va a haber una ruralización del SIDA en los Estados Unidos gravísimo. Y por supuesto, va a llegar a las poblaciones heterosexuales, como ha estado pasando en todas partes del mundo. Pero más allá de lo que sí vaya a pasar, hay una construcción muy específica de la sexualidad y de las ansiedades sexuales que le mantener el status quo, racionalizando por qué la gente se muere. Se mueren no porque haya falta de marcos jurídicos, no porque haya problemas en el acceso a la salud, sino por su sexualidad. Las violan no porque haya una falta de marcos jurídicos y de una educación sexual integral que evite que los hombres violen mujeres, sino por su sexualidad. Y los coercionan y los controlan por su sexualidad. O sea, la sexualidad se ha usado así. Y por supuesto, aquí hay una construcción de la sexualidad femenina blanca, clase mediera, heterosexual, como una sexualidad que de alguna manera tiene que ser protegida en su castidad. Y por supuesto, una mujer que transgrede eso también es castigada. Entonces, el fascismo de alguna manera construye la sexualidad de ciertas mujeres como aquello que tiene que ser protegido en su castidad. Y en el proceso, desde luego, genera una alianza con las lógicas patriarcales que es tremendamente coercitiva sobre la sexualidad de las mujeres blancas, cisgénero, clase medieras o de clases altas, porque es terriblemente constrictiva. eh, pero se usa como lo que hay que proteger y que además racionaliza el machismo de los hombres blancos. Porque entonces los hombres blancos están justificados en ser machistas porque están protegiendo a esa feminidad, digamos, mucho más casta de sus mujeres blancas. Entonces ahí entra el tema de la ansiedad sexual y también hay una cuestión racial muy clara y es que la hipersexualidad amenaza la pureza racial de las blanquitudes. Entonces, bueno, pues ahí entra también cómo se espera de las mujeres blancas castas que tampoco tengan un interés por hombres de otras razas. Y ahora en Estados Unidos empiezan a haber muchos relatos de parejas interraciales, y perdón que diga estos términos, pues son los términos que usan allá. Alguien me va a decir, oye, pero las razas no existen. Sí, pero bueno, sociológicamente son un fenómeno que sociológicamente está ahí,
y en Estados Unidos está habiendo incluso propuestas de prohibir matrimonios interraciales. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctora. Pues son todas las preguntas que nos hicieron, muchas preguntas, las respuestas muy completas. Muchísimas gracias. También agradecen en los comentarios las respuestas dadas a las preguntas. Pues no me queda más que agradecerle a usted, doctora, por habernos acompañado y darnos esta plática, no solo interesante, puntual, clarísima, sino muy, muy necesaria en estos momentos. Nuestra audiencia claramente también lo ha reconocido. Hay muchos aplausos, felicitaciones y agradecimientos. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos otorgado este tiempo, sus palabras, sus pensamientos. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Eh, no sé si quiere decir algo más, doctora. Bueno, pues primero un agradecimiento, Laura, por acompañarme en esta charla, por todo el trabajo y un agradecimiento, desde luego, por la invitación, el interés y la calidez. Muchísimas gracias a la UAM. Gracias, gracias doctora. Pues gracias también, como siempre, a nuestras autoridades que hacen posible, las autoridades del CIU que hacen posible este espacio. También, claro, al maestro Luis Cabrera por acompañarnos y apoyarnos en esta transmisión y al maestro Ernesto Alonso por el cartel. Muchísimas gracias a todos, a todas. Buena tarde. Hasta luego.